¿Qué tal, familia? Su gloria, de nuevo con ustedes compartiendo este tiempo tan precioso, tan importante como es el meditar, el estudiar y profundizar en la palabra del Señor. Y lo estamos haciendo siguiendo la carta a los romanos, que ha sido sin duda alguna maravillosamente edificante para nosotros. Saludo a todos nuestros hermanos en Bogotá, el lugar de su gloria, Medellín, Tuluá. Igualmente aquí en Cali y en diferentes lugares que están hoy con nosotros. Gracias por seguirnos. Esperamos ser de utilidad, de bendición, que algún día digan, las noches de ADN me han ayudado a formarme como un cristiano integral. He aprendido cosas que me han servido para mi relación con Dios y para todo lo que tiene que ver con mi vida. Que la palabra de Dios no es solo espiritual. La palabra de Dios tiene que ver con todas las áreas que nosotros vivimos: financiera, relaciones, proyectos, ministerio, y creo que eso es lo que nos lleva a querer estudiar a fondo la palabra del Señor. Les recuerdo que los domingos ya estamos de nuevo en nuestro lugar de reunión, maravilloso tiempo que estamos pasando. Les invito a que vayan, no se lo pierdan, y continuaremos también, o gracias por continuar con nosotros en Veo su Gloria en Casa, los domingos a las 11 de la mañana. Seguimos entonces, estamos viendo el capítulo 6 de los Romanos. Decíamos que en el capítulo 6 comienza la tercera grande sección de la carta. La primera sección trató con el pecado, la segunda sección trató con la salvación y esta sección está tratando con nuestra santificación. El apóstol Pablo nos da unas claves, unos hechos y unos actos que nos ayudan a vivir en santidad, a tener santificación, a ser apartados para Dios. ¿Cómo logro ser apartado para Dios? ¿Cómo logro ser diferente? Decíamos que hay tres hechos que hay que saberlos, creerlos y vivir de acuerdo a ellos. El primer hecho es que cuando llegamos a ser cristianos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida a Él y somos salvos, somos hijos de Dios, entonces inmediatamente entramos a estar en Cristo. Y al estar en Cristo, lo vimos a través del bautismo, del símbolo del bautismo, comienza en nosotros a operarse unos hechos que ya sucedieron con la muerte de Cristo. Dice entonces lo que vimos hace 8 días, que al estar en Cristo entonces nosotros participamos de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Esos tres hechos ya han sido realizados por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Debo entonces saberlos, creerlos y actuar de acuerdo a ellos. Entonces decíamos que su muerte nos hace ver que estar en Cristo es estar muertos al pecado. ¿O no sabéis que los que hemos muerto al pecado, cómo vamos a vivir en él? Luego sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. Y también cuando Él resucitó, entonces nosotros también resucitamos con Él a una vida nueva. La pregunta es esta: bueno, ¿y eso de qué me sirve a mí? ¿En qué me ayuda todo este conocimiento? ¿Qué puedo hacer con ese conocimiento de que estoy en Cristo, muerto con Él, crucificado con Él y resucitado con Él? Quiero decirte que no te hace ningún bien este conocimiento si no actúas de acuerdo a Él. Primero hay que saberlo, te lo dije, creerlo y vivir de acuerdo a Él. Y hoy le voy a dar los 3 actos o las 3 formas de actuar de un cristiano para vencer el pecado. Todos nosotros seguimos luchando día a día con algo que se llama nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo. Y esa lucha es constante, es diaria. Y hay personas que se rinden, otros se relajan y dicen, no voy a ser capaz con esto. Pero Dios quiere esta noche enseñarnos esas 3
o las tres formas de actuar de un cristiano de acuerdo a este conocimiento que ya tenemos. Lo primero que tienes que hacer, que actuar con este conocimiento que te hemos dado, lo primero es considerar, creer que lo que Dios dice es la verdad. Verso 11 de Romanos 6 que estamos estudiando dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerar significa creerlo sin lugar a dudas. Esto no es una frase que podamos entenderla como, bueno, me parece, voy a pretender que estoy muerto. No es pretender, una actitud, un acto, perdón, que tú tienes que tenerlo presente de que ya es una realidad. Tú debes considerarte muerto al pecado. No tengo dudas de que ya morí al pecado. No hablamos de pretender. No estamos pretendiendo que el pecado no tiene ningún efecto en nosotros, en nuestra manera de actuar. Pero alguien me pregunta, pastor, pero si no lo siento, ¿qué puedo hacer? Porque siento lo contrario, que estoy muy vivo todavía para el pecado. Aquí se trata no es solo de lo que sientas, sino de lo que dice Dios en su palabra. Si la Biblia lo dice, así es, así lo creo. Cristo murió hace 2000 años y ya el pecado fue juzgado, pero también el pecado le fue quitado el poder que tenía sobre mi vida y yo hoy me considero muerto al pecado. Esa es una de las claves que te va a ayudar enormemente a vencer malos hábitos, cosas que nosotros queremos superar. Y estamos hablando de considerarte muerto al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes ese libre albedrío para hacer tus propias decisiones. ¿Por qué? Porque podemos escoger ahora no pecar, porque ya el pecado ha quedado sin poder cuando le entregué mi vida al Señor, cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí. Me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios. Lo que tienes que hacer con esta verdad es que debes estar de acuerdo con Dios y considerarte muerto al pecado. Alguien me pregunta, y pastor, ¿esto cómo funciona? No sé cómo funciona realmente. No lo entiendo, pero lo creo de todo corazón, que cuando ya Satanás, el mundo, el pecado, mi propia naturaleza viene a querer que yo haga cosas que no están bien, hacer cosas que no están en la voluntad del Señor, yo puedo hoy tener el poder de escoger, no voy a hacerlo. Antes no podía porque estaba a merced del pecado, era un esclavo del pecado. Pero desde que le entregué mi vida a Cristo, yo puedo ahora considerarme muerto al pecado. Y es esta una de las grandes verdades que debe ocupar tu mente y que debes creerla. Si Dios lo dice, lo creo. No sé cómo funciona, pero a que funciona, funciona. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, el poder del pecado perdió su poder. Y hoy estoy de acuerdo con Dios. Hoy estoy de acuerdo porque creo que estoy en Cristo. Creo que estoy en Él y de alguna manera he muerto a esa tendencia a pecar. Es más, ya ahora me duele pecar. Me siento mal cuando peco. No es como antes que lo hacía tan naturalmente, tan normalmente, tan divertidamente. Ahora uno se siente mal cuando comete un pecado. ¿Por qué? Porque estamos muertos a él. Y voy a explicar esto en 3 secciones después que vienen de este capítulo 6, para que lo logremos entender a cabalidad, para que esta enseñanza se vuelva práctica en nuestra vida y podamos estudiar esto en el futuro y considerar, creer que lo que Dios dice es verdad. Me considero muerto. Considérate muerto, estás muerto al pecado. Cuando venga el diablo, cuando venga la tentación, cuando se quiera levantar tu ego, tu orgullo, tu vanidad, cualquier cosa en tu vida,
Dile, no, yo estoy muerto, no voy a actuar porque estoy muerto. Voy a actuar es de acuerdo a lo que he creído de Dios y sigo creyendo que lo que Dios dice es verdad. Y si Él dice que me debo considerar muerto, yo me voy a considerar. No hay lugar a dudas, estoy muerto al pecado. Si logramos tener ese concepto y ese pensamiento cuando llega la tentación, seguro que vamos a vencerlas más fácilmente. Lo segundo que debes de hacer con este conocimiento que tienes, lo que debes actuar es resistir. Verso 12 del capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y al ver esta palabra, no reine pues, ese pues, tenemos que preguntarnos por qué está allí este pues. Y lo que Pablo está diciendo es que está llegando a una conclusión. La verdad como base es, si realmente creo que estoy en Cristo, mi vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada en la cruz, y lo otro es que yo no tengo que ceder al pecado. Puedo escoger. Tengo un poder nuevo en mi vida, un poder nuevo en mi corazón para dejar de ceder a la tentación. Entonces me doy cuenta de que si tengo el poder de resistir la tentación, Pablo dice que debemos de resistirla y no dejar que el pecado reine sin un desafío en nuestra vida. Ya no me va a manejar como antes me manejaba. Ya no me va a utilizar como antes me utilizaba. Ya no voy a andar por los caminos que antes transitaba. El cristiano nunca debe decir, no tengo más opción que pecar. No, es que ya lo único que puedo hacer es eso, porque según Dios sí tienes otra opción, y es decir no, y es decir voy a vencer el pecado en mi carne, voy a resistirlo en mi carne. La Biblia dice que Jesucristo ha roto ese poder, y aunque antes de ser cristiano no teníamos otra opción, no podíamos cambiar. Ahora que somos creyentes en Jesucristo, sí tenemos ese nuevo poder. Y por eso entonces resistimos la tentación, resistimos el pecado. Rechaza esa idea de que no puedes controlar tus propios deseos, de que no puedes controlar tu naturaleza. Puedes controlarlo. En Gálatas 5, del 1, el 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Algunos piensan que entre más tiempo llevemos de cristianos, menos seremos tentados. Y eso es una mentira, eso es un engaño. Entre más tiempo llevemos, más seremos tentados. Lo que pasa es que ya sabremos cómo manejar la tentación. Los cristianos todo el tiempo de su vida seremos tentados, de nuestra vida seremos tentados. Yo por la gracia de Dios llevo 36 años de andar con Dios y todavía soy tentado. No puedo decir, no, ya no, nunca el diablo se volvió a meter conmigo, porque creo que el diablo, como dice, el diablo nos conoce, sabe quiénes somos, y él siempre va a querer meter la tentación en nuestra vida. Y creo que nuestra mente debe ser tan llena de esto que estoy enseñando hoy, que actuemos de acuerdo a ello. Ya no voy a ceder, voy a resistir la tentación, voy a resistir. No soy el mismo de antes. Y aunque lleve tiempo y aunque todavía tenga pensamientos, ¿cuántas veces no nos pasa que hasta orando se vienen malos pensamientos que hasta uno se avergüenza y dice, uy, qué pena de Dios pensar esto que pensé? ¿Cuántas veces, al menos en nosotros los hombres, la atracción por el sexo opuesto está tan viva? No puedo decir, no, ya con mis 36 años ya no siento nada porque sería un mentiroso. No, siempre voy a sentirlo, pero gracias a Dios que lo siento, peor fuera que no lo sintiera. Pero lo que pasa es que ya el Señor nos ha dado el conocimiento para manejar mejor la situación y resistir la tentación.
Eso es algo que el Espíritu Santo nos pone esta noche para que lo consideremos, considerados muertos al pecado, resistimos el pecado en nuestra vida y tenemos la opción de decir no voy a pecar. Todos vamos a hacer pecado, unos por el dinero, otros por el sexo opuesto, otros por vicios y por malos hábitos, otros por el mal genio, el mal temperamento, y así seguiremos tentados. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que ya el pecado no tiene el poder que antes tenía. Yo ya no puedo darle esa larga en mi mente a los malos pensamientos. Como bien lo hemos dicho algunas veces, no tengo la culpa de que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido en mi cabeza. Yo por eso pienso que nosotros podemos decir, no voy a ceder, no voy a darle lugar a los malos pensamientos en mi mente, porque ahora tengo el poder de no permitirlo, de resistirlos. Este pasaje entonces nos está enseñando que como cristianos ya no tenemos que ser intimidados por el pecado, por la tentación. Eso quiere decir que cuando Jesús tomó el castigo de nuestro pecado, tomó la condena de nuestro pecado, pero también le quitó el poder al pecado que teníamos en nosotros. ¿Te acuerdas que te dije que hay 3 fases de tu salvación? Que es la justificación, fuimos libres de la pena del pecado, estamos ahora en la santificación, somos libres del poder del pecado y vendrá la glorificación, es que seremos libres de la presencia del pecado. Entonces, la palabra del Señor es muy clara. No puedes decir, no voy a seguir pecando porque ya no va a ser lo mismo. Ya no, aunque alguien te diga no es malo, todo el mundo lo hace, hasta los pastores lo hacen. Tú vas a decir no porque yo ya me siento muerto, me considero muerto al pecado y puedo resistir ahora al pecado. No quiero la vida que llevaba antes. Como una canción dice, no quisiera recordar lo que antes fui cuando lejos me encontraba del Señor. Muchas veces con mis obras le ofendí y su corazón lastimaba con mis errores. Pero hoy doy gracias al Señor que me dio su gracia, me perdonó, me dio poder y ahora yo puedo elegir vivir una vida distinta. Se puede considerar la palabra que he estado muerto al pecado desde que me convertí al Señor. Y tengo que saber eso porque la gente no lo sabe. Y por eso es que ceden tan fácil a las tentaciones y viven vidas que dicen, no logro ser un cristiano consistente, no logro superar lo que siempre he luchado con ello. Y es porque no saben estas cosas. Tenemos esos deseos, mas no hacemos caso a ellos. ¿Por qué? Porque ya los resistimos. No obedecemos en las concupiscencias de la carne, porque ya Dios nos dio el poder para resistirlo. Entonces, qué importante saber estas cosas tan sencillas. Es solo de fe, es solo de creer. Como te digo, no puedo decir eso funciona así, el Señor coge tus hormonas de esta manera, no lo puedo decir. Pero sí sé que es real, sí sé que se puede hacer y sé que podemos vencer. Entonces, primero considerarte muerto al pecado, que es sin no tener lugar a duda de que esa es la verdad y creerla. Segundo, resistir al pecado, no someternos al pecado, pues la palabra que estaba leyendo es esa. No satisfagan los deseos de la carne, vivan en el espíritu, porque ya lo podemos hacer. Y dice, no reine, pues, ya no es mi rey, el pecado no es el que me domina, mi rey ahora es Jesucristo y me someto a su voluntad. Y precisamente quiero decirte el tercer punto de esta noche, es preséntate como una ofrenda a Dios. Date tú mismo, que tu vida sea el regalo más grande, la ofrenda más especial que le puedes dar a Dios, que sea tu misma vida. Preséntate a Dios. Significa ofrecerse, significa darse. Y aquí podemos decir que
Le puedes decir a Dios, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mis manos, te ofrezco mi ser, te lo doy como una ofrenda. A veces no tenemos cómo dar una ofrenda. A veces nos sentimos mal porque, ay, no traje ofrenda o no tengo dinero para la ofrenda. Pero creo que la más grande ofrenda es tu propia vida, es darte tú mismo a Dios. Yo puedo dar mucho dinero, pero no me doy a Dios. Y creo que cuando me doy a Dios es más fácil dar dinero para Él. Es darse primero uno a Dios, nos ayudará a dar lo demás al Señor. Pero es un problema cuando no nos damos a Dios, cuando no nos presentamos a Dios, cuando no somos esa ofrenda agradable al Señor. Cuando yo vivo es para mí, para mis deseos, para mis caprichos, para mi forma de vivir. Soy así, le aprendí a mi papá, mi mamá era de esa manera, vengo de una familia así. Hay una frase que jamás he olvidado y te la comparto esta noche, es, nuestros padres nos dieron sus genes, es cierto, pero Dios nos da su gracia, eso también es cierto. Porque mucha gente se excusa, el diablo me hizo caer. No, es que yo soy así porque mi familia era así, hermano, tú hubieras conocido a mi papá como era. No, ya tú eres una ofrenda, te presentas a Dios. Pablo dice aquí, presentemos nuestro cuerpo ya no al pecado, sino que debemos presentar nuestro cuerpo al Señor. Dice ahí el verso 12, sino presentaos vosotros mismos a Dios, presentaos. Entonces, considérate muerto al pecado. Resiste al pecado, no obedezcáis más al pecado. Y tercero, preséntate como una ofrenda al Señor. No debemos ponernos en situaciones en que seamos tentados. No debemos ponernos en situaciones que seamos tentados, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis manos, mis labios, mi corazón, todo mi ser lo presento al Señor. Sé que quizás hemos caído muchas veces y lo seguiremos haciendo porque siempre la lucha con el pecado estará y a veces quizás vamos a fracasar. No te preocupes, no te sientas mal, no digas, no, ya la embarré, no, yo no soy capaz, no, yo vivo, ya no veo salida a esto. El presentarte significa ponerte a disposición de Dios, ofrecerte voluntariamente al Señor. En Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos de hacernos como un regalo para Dios. Dile, Señor, el mayor regalo que te puedo dar es mi vida, es mi corazón, aquí estoy. Tú sabes cómo soy, tú sabes mis luchas, aún así me amas, aún así quieres tener una relación conmigo, aún así quieres ser mi Padre. Y Señor, yo hoy te ofrezco mi ser, te ofrezco mis manos. He fallado muchas veces con ella, con mis ojos, con mis labios. ¿Cuántas veces he dicho vulgaridades? Me he enojado, he insultado a otros. Quizás mis ojos se han desviado hacia lo que no debo ver. Señor, mis manos han hecho cosas que no debía hacer. Pero Señor, quiero presentarme a ti. Quiero presentarme como una ofrenda. Y Señor, este es mi culto racional. Quiero vivir en mi culto constante para ti. Señor, donde quiera que esté, seré un sacrificio vivo para ti. Entonces, resistimos al diablo y sus tentaciones porque sabemos que hay una opción. Es porque estoy como una ofrenda presentado al Señor. No tenemos que ser ya más manipulados por nadie, ni por el pecado, ni por Satanás. No tenemos que sentirnos intimidados. Así que nos ofrecemos al Señor como sacrificios vivos. No solo el domingo que vamos a la iglesia o participamos de Veo su Gloria en casa. Porque posiblemente muchas personas pensarán, pastor, me va tan bien el domingo, yo me consagro, disfruto, lloro, adoro a Dios. Ay, pero el lunes en llegar a ese trabajo, hermano, ver todo ese poco de cosas que veo,
oír lo que oigo, vivir lo que vivo. En mi casa, pastor, eso es un infierno, mi casa es horrible. Pero el Señor dice, es que ahí también eres un sacrificio vivo. No es solamente te ofreces a Dios los domingos, te ofreces el lunes, el martes, todos los días. No es solamente mientras no vienen las fiestas, la feria de Cali o la feria en el lugar donde estés, o diciembre. Conocí a una persona que decía, hermano, yo soy muy fiel de enero a noviembre, pero diciembre no sé qué me pasa, siempre la embarro. Pero debes de saber que eres esa ofrenda especial a Dios aún en todo tiempo. Eso, como decía ahora, no quiere decir que no vamos a tropezar o a caer. Lo vamos a hacer. Pero lo que dice el verso 14 aquí es, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos mirado la ley y hemos visto cómo la ley trae muerte, pero la gracia trae vida. Y la razón que tenemos victoria es porque Dios dice que estamos bajo la gracia. Si no estuviéramos bajo la gracia, apague y vámonos. Nadie seríamos salvos, nadie seríamos hijos de Dios. Pero gracias a Dios por su gracia. Y la gracia también nos ayuda a decir no. La gracia también nos ayuda a decirle al pecado no, porque soy una ofrenda para Dios, porque me considero muerto al pecado y porque puedo resistir al pecado. La Biblia dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos califica, la gracia nos ayuda para que el pecado no tenga dominio sobre nuestra vida. La gracia es algo así como, por decir algo, el pecado, la tentación, mi naturaleza humana es como la fuerza de gravedad, siempre me atrae, siempre hacia abajo, siempre me trae hacia abajo, pero la gracia es como que si Dios nos da alas para volar. Las aves, los aviones, tienen la otra ley, que es la ley de la aerodinámica, que es capaz de romper y de vencer la ley de la gravedad. Y creo que así es con Dios. El Espíritu Santo, por Dios, por su gracia, a través de su Espíritu Santo, nos da la fuerza de la aerodinámica. Puedo volar. Sí, está bien que tengo todavía la tentación, que todavía en mí está el querer hacer el mal, pero también tengo un poder que Dios me ha dado y unas alas para volar y no ser atraído por la fuerza de la gravedad del pecado, sino poderlo vencer. La próxima vez que escuche esa voz dentro, hazlo, no importa, todo el mundo lo hace, no es gran cosa. Piensa en Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Considérate muerto, resiste al pecado. Quizás muchas veces has dicho, nunca podré cambiar, nunca podré ser ese cristiano consecuente, jamás podré controlar esta área en mi vida. Piensas que no eres capaz de romper ese poder del pecado en tu vida. La tentación es demasiado fuerte en ciertas áreas y tú no puedes romperlo. Y es verdad, no podemos romperlo. Lo que te quiero decir esta noche es cree la palabra, cree que estás muerto, considérate muerto. Y eso te va a ayudar a no ceder ante el pecado, a tener otro estilo de vida. No perfectos, porque nadie lo somos, pero sí que vamos de aumento en aumento hasta que el día será perfecto. Y el día perfecto es cuando ya no tenemos o no tendremos la presencia del pecado en nuestra vida. Creo que es un buen momento para orar. Y creo que nada es más crucial esta noche que esta sección número 3, este capítulo 6 de Romanos. Y puedes decirle a Dios, gracias por esta palabra. Considerados muertos, no reine pues el pecado. Y también, Señor,
me ofrezco a ti y ya no ofrezco mi cuerpo, mis miembros a la injusticia, sino que los ofrezco a ti. Tres cosas que te van a ayudar a vencer la tentación, que te van a ayudar a ser santo, que te van a ayudar a vivir en santidad. Y quiero decirte esta noche que oremos a Dios y demos gracias. Primero, porque hemos llegado a ser creyentes y hemos estado o estamos ya en Cristo. Tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Y eso es mucho más importante que lo que tú sientas. Es lo que Dios dice en su palabra. Y decirle, Señor, estoy de acuerdo que fui puesto en ti, que estoy en ti. Y decirle, Señor, cuando tú moriste, mi viejo hombre fue crucificado contigo. Mi naturaleza humana pecaminosa también fue crucificada, Señor. Y decirle, Señor, gracias, no solo por tu muerte, sino también por tu sepultura, tu crucifixión, tu resurrección, porque me garantiza mi victoria final, tu poder en mí. El Cristo resucitado vive en mí. Y todo lo que fue Cristo en este mundo, así también soy yo en este mundo. Todo lo que Cristo logró, lo puedo lograr yo. Todo lo que Cristo vivió, lo puedo vivir yo también. Por eso dice el Señor nos dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. Y quiero decirte eso. ¿No te gustaría esta noche decirle, Dios, me ofrezco como un regalo a ti? Quiero darte lo que soy, quiero darte todo mi ser, Señor. Quiero darte mi mente, quiero regalarte mi corazón, mi vida, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos. Me presento a ti y las presento a ti. Y te doy gracias que el pecado ya no será mi Señor, ya no se enseñoreará de mí. Desde que estoy bajo tu gracia, tú me das el poder para vencer, para cambiar mi estilo de vida, Señor. Tú me darás las alas para romper el poder del pecado y me ayudarás a vivir, Señor, conforme a lo que tú has dicho en tu palabra. Dile, Señor, yo ya no voy a vivir por mis sentimientos, por mis fracasos. Voy a vivir por tu palabra, por lo que tú dices, Señor, de mí. Dices de mí, ¿qué dice Dios de ti? Eso es lo importante. Y dile, Señor, ayúdame a darme cuenta de que, Señor, yo puedo negarme a mí mismo, puedo negarme al pecado, ya tengo esa fuerza. Y Señor, quiero darte gracias por los hechos y los actos de la vida cristiana. Padre, hoy te doy gracias por esta palabra, que nos llena de tanta esperanza, de tanta consolación, de ayuda, Señor, de que entendemos que no estamos luchando por luchar, que no es negarnos solamente al pecado, sino que ahora podemos considerarnos muertos al pecado, podemos resistir el pecado y también, Señor, tenemos ese poder para ofrecernos a ti como una ofrenda viva, Señor. Padre, yo te pido que todos los que vean este video, esta enseñanza, Señor, la lleven a realidad a sus vidas, la hagan práctica, para que puedan, Señor, vivir las vidas que tanto queremos, que tanto anhelamos, porque sabes que te amamos, a pesar de nuestros fracasos te amamos, a pesar de nuestros errores y pecados te amamos. Y Señor, gracias por darnos estas herramientas esta noche, por decirnos esto que nos dice y ayúdanos a creerlo, Señor, considerarlo, Señor, que es no tener lugar a dudas en nuestro corazón y no vivir por lo que sentimos o por las experiencias, sino por tu verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad de tu palabra. Señor, hoy bendigo a toda esta iglesia preciosa y a todas las personas que algún día escucharán este mensaje, que sea de bendición para sus vidas. Sé que muchos, Señor, queremos agradarte, queremos vivir en santidad, queremos vivir en santificación, Señor. Y hoy te damos gracias por Romanos capítulo 6, porque, Señor, lo que nos has dicho, estas tres enseñanzas de Romanos 6, este tema de la santificación, ha sido de gran provecho para mí personalmente y creo que para todos, Señor.
Bendigo este fin de semana. Bendigo todo lo que hagan, Señor, tus hijos, porque esa es la promesa en tu palabra, que ya tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, material, con toda la bendición que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por el poder que nos das. Gracias por la fuerza que nos das para amarte cada día más. Amén y amén.